Cuando mi propia hija me escupió en la cara delante de toda la familia, supe que había llegado el momento de mostrarles quién era realmente su madre. Esa noche, en la fiesta de cumpleaños de mi nieta, mi mundo se desmoronó y renació al mismo tiempo. Llevaba años siendo la sombra de mi propia familia, la mujer invisible que servía la comida, limpiaba los platos y sonreía mientras todos me trataban como si fuera una empleada doméstica más. «Eres la vergüenza de la familia», gritó mi hija Ana frente a todos los invitados. Sus palabras cortaron el aire como cuchillos, y las risas que siguieron fueron aún más dolorosas. Mi esposo bajó la cabeza, mis otros hijos miraron hacia otro lado, y yo me quedé ahí parada, sintiendo cómo 30 años de humillaciones se acumulaban en mi pecho como una bomba a punto de explotar. Pero entonces sucedió algo inesperado. El presentador del evento, un hombre mayor que había estado observando toda la escena, se acercó al micrófono y dijo: «Señora, ¿por qué no nos cuenta su historia? Tengo la sensación de que hay mucho más de lo que vemos». El silencio que siguió fue ensordecedor. Todos los ojos se posaron en mí, esperando que me disculpara, que me encogiera como siempre lo hacía. Pero algo dentro de mí había cambiado. Tal vez fue la humillación final, o tal vez fue el cansancio de décadas fingiendo ser alguien que no era. Tomé el micrófono con manos temblorosas y comencé a hablar. Les conté sobre la mujer que había sido antes de convertirme en su madre sumisa. Les hablé con acento agudo de mis logros, de mi carrera, de todo lo que había sacrificado por amor. Cuando terminé, mi hija tenía la cabeza gacha, y por primera vez en años, entendía demasiado tarde quién era realmente su madre. Pero antes de continuar con lo que pasó después de esa noche, déjame explicarte cómo llegué hasta ese momento de quiebre. Porque mi historia no comenzó con esa humillación. Comenzó mucho antes, cuando decidí esconder mi verdadero yo por amor. Mi infancia estuvo marcada por la constante enseñanza de que la fortaleza femenina debía ser medida con cautela. Mi padre, un hombre de principios rígidos y mirada severa, solía decir que una mujer sabia sabe cuándo mostrar su poder y cuándo ocultarlo para sobrevivir en un mundo que no siempre es amable con quienes se atreven a brillar. Crecí en un hogar donde el silencio era la norma y las emociones se guardaban bajo llave. Aprendí a callar mis deseos y a moldear mi carácter para encajar en las expectativas de quienes me rodeaban. La inteligencia y la ambición que ardían en mi interior fueron sofocadas por la necesidad de ser aceptada y querida. En la escuela, destacaba por mi rendimiento académico, pero nunca permití que eso se convirtiera en una amenaza para los demás. Siempre fui la que ayudaba en silencio, la que sacrificaba sus sueños para que otros pudieran avanzar. Esa fue mi primera lección de invisibilidad. Cuando conocí a mi esposo, creí que había encontrado un refugio seguro. Él representaba la estabilidad y la promesa de una vida tranquila. Sin embargo, pronto comprendí que esa tranquilidad tenía un precio. Debía renunciar a partes esenciales de mí misma para mantener la armonía familiar. El matrimonio fue un pacto silencioso donde mi voz se fue apagando poco a poco. Aprendí a disfrazar mis verdaderos pensamientos y a aceptar las decisiones que otros tomaban por mí. La mujer fuerte que alguna vez soñé ser quedó atrapada en un papel secundario, relegada a la sombra de un hogar que no reconocía mi valor. A pesar de todo, me esforzaba por ser la madre perfecta, la esposa dedicada, la hija obediente. Pero en el fondo, una voz interior me recordaba que estaba perdiendo mi esencia, que el precio de la aceptación era demasiado alto. Con el paso del tiempo, la presión de mantener esa fachada se volvió insoportable. Cada sonrisa fingida, cada palabra no dicha, acumulaba un peso que amenazaba con quebrarme. Sin embargo, seguí adelante, convencida de que el sacrificio valdría la pena. Mis hijos crecieron en ese ambiente de apariencias y silencios. Intentaba protegerlos, pero sin darme cuenta, también los estaba alejando de la verdad. La distancia emocional se fue instalando entre nosotros, y las grietas comenzaron a aparecer. Recuerdo momentos en los que intentaba acercarme, pero mis palabras parecían caer en un abismo. La conexión que soñaba tener con ellos se desvanecía lentamente, y con ella, mi esperanza de ser amada por lo que realmente era. La mujer que una vez fue llena de sueños y ambiciones se había convertido en un espectro de sí misma, atrapada en un ciclo de dolor y resignación. Pero en algún lugar profundo,
una chispa seguía viva, esperando el momento para encenderse y transformar mi destino. Los primeros años de matrimonio fueron una danza cuidadosamente coreografiada donde cada paso estaba calculado para mantener la paz doméstica. Roberto llegó a mi vida como una promesa de estabilidad. Un hombre trabajador que ofrecía la seguridad que mi corazón herido necesitaba después de años de incertidumbre familiar. Durante el noviazgo, él admiraba mi determinación y mi capacidad para resolver problemas complejos. Decía que mi mente brillante lo fascinaba, que nunca había conocido a alguien tan perspicaz. Esas palabras alimentaron mi esperanza de que finalmente había encontrado a alguien que valoraría mi verdadera naturaleza. Sin embargo, una vez que intercambiamos votos, las expectativas comenzaron a cambiar sutilmente. Las conversaciones profundas sobre mis aspiraciones profesionales se transformaron en discusiones sobre la importancia de crear un hogar acogedor. Mis ideas innovadoras fueron recibidas con sonrisas condescendientes y comentarios sobre lo adorable que era mi entusiasmo. La presión social también jugó su papel. Las esposas de sus amigos eran mujeres dedicadas exclusivamente al hogar, expertas en cocina y decoración, maestras en el arte de la conversación ligera. Yo me sentía como un pez fuera del agua en sus reuniones, donde mis intentos de aportar temas sustanciales eran recibidos con miradas incómodas. Gradualmente, comencé a modificar mi comportamiento. Guardé mis libros de negocios y los reemplacé por revistas de cocina. Dejé de mencionar mis proyectos personales y me enfoqué en perfeccionar recetas y técnicas de limpieza. La transformación fue tan gradual que apenas la percibí hasta que fue demasiado tarde. Roberto parecía más cómodo con esta nueva versión de mí. Me elogiaba por mi dedicación al hogar y por lo bien que me adaptaba a nuestro círculo social. Sus cumplidos, aunque bien intencionados, se sentían como pequeñas traiciones a la mujer que realmente era. La llegada de nuestro primer hijo intensificó esta dinámica. La maternidad se convirtió en mi nueva identidad completa, eclipsando cualquier rastro de la profesional ambiciosa que había sido. Cada decisión giraba en torno a las necesidades de la familia, mientras mis propios deseos quedaban relegados a un segundo plano. Durante las noches en vela, mientras amamantaba a mi bebé, reflexionaba sobre el camino que había tomado. ¿Era esto lo que realmente quería, o simplemente lo que se esperaba de mí? La respuesta me aterrorizaba, porque implicaba reconocer que había traicionado mis propios sueños. Los años pasaron y la rutina se volvió mi prisión dorada. Cada día era una repetición del anterior. Despertar, preparar desayuno, limpiar, cocinar, sonreír cuando Roberto llegaba del trabajo. Mi mundo se había reducido a las 4 paredes de nuestra casa, y mi identidad se había diluido en roles que otros habían definido para mí. Cuando Ana nació, creí que había encontrado mi propósito verdadero. Sostener a esa pequeña criatura en mis brazos despertó un amor tan intenso que estuve dispuesta a entregar todo lo que tenía y todo lo que era por su bienestar. La maternidad se convirtió en mi religión, y yo fui su devota más fiel. Los primeros meses fueron un torbellino de noches sin dormir, pañales sucios y una felicidad agotadora que nunca había experimentado. Cada sonrisa de Ana, cada pequeño logro, validaba mi decisión de dedicarme completamente a ella. Roberto trabajaba largas horas, así que la responsabilidad del cuidado recaía enteramente sobre mis hombros. Cuando llegó Carlos 2 años después, y luego María 3 años más tarde, mi existencia se fragmentó en múltiples versiones de servicio incondicional. Era enfermera durante las enfermedades, maestra durante las tareas, chófer para las actividades extracurriculares, y psicóloga durante las crisis emocionales. Cada rol consumía una parte de mi energía hasta que no quedó nada para mí. Las amigas que había tenido antes del matrimonio se desvanecieron gradualmente. Mis conversaciones se limitaban a temas relacionados con pañales, fórmulas y horarios de sueño. Cuando intentaba mencionar algún libro que había leído o una noticia que me había impactado, las miradas vacías me recordaban que ya no pertenecía a ese mundo de ideas y debates intelectuales. Roberto apreciaba mi dedicación, pero también la daba por sentada. Llegaba a casa esperando que todo estuviera perfecto. Niños bañados, cena preparada, casa ordenada. Nunca cuestionó el precio que yo pagaba por mantener esa armonía doméstica. Mi cansancio era invisible, mis necesidades irrelevantes.
Los niños crecían acostumbrados a tener una madre que anticipaba cada una de sus necesidades antes de que las expresaran. Les daba todo sin esperar nada a cambio, creyendo que ese amor incondicional forjaría un vínculo inquebrantable entre nosotros. Qué equivocada estaba. Ana desarrolló una personalidad dominante que me recordaba dolorosamente a la mía en la juventud, pero dirigida hacia mí con una crueldad que me desconcertaba. Carlos se volvió distante y calculador, aprovechando mi generosidad sin mostrar gratitud. María aprendió a manipular mis emociones para obtener lo que deseaba. Cada sacrificio que hacía por ellos parecía alejarlos más de mí. Cuanto más daba, menos valoraban lo que recibían. Mi amor se había convertido en algo tan abundante y constante como el aire que respiraban, esencial pero completamente ignorado. Las noches eran mi único refugio, cuando finalmente podía estar sola con mis pensamientos. En esos momentos de silencio, la mujer que había sido antes susurraba desde algún rincón olvidado de mi alma, recordándome los sueños que había abandonado y las ambiciones que había enterrado bajo capas de abnegación maternal. Pero cada mañana, al escuchar sus voces llamándome, volvía a sumergirme en el papel que había elegido, convencida de que algún día comprenderían el alcance de mi amor y me recompensarían con el reconocimiento que tanto anhelaba. Las grietas en mi mundo perfecto comenzaron a aparecer de manera tan sutil que inicialmente las confundí con simples malentendidos familiares. Ana, ya adolescente, desarrolló una actitud despectiva hacia todo lo que yo representaba. Sus comentarios cortantes sobre mi apariencia, mi forma de hablar y mis opiniones se volvieron rutinarios durante las cenas familiares. «Mamá, no puedes usar esa ropa cuando vengan mis amigas», me decía con una vergüenza genuina que me atravesaba el corazón. «Pareces una señora mayor que no entiende nada de moda». Sus palabras eran puñales envueltos en la supuesta honestidad de la juventud, pero yo las justificaba como parte natural de su crecimiento. Carlos había aprendido a mentirme con una facilidad que me alarmaba. Inventaba historias elaboradas sobre sus actividades después del colegio, y cuando descubría sus engaños, me miraba con una frialdad que no reconocía en el niño dulce que había criado. «No es importante, mamá. Solo son cosas de chicos», respondía cuando lo confrontaba. María, la menor, había perfeccionado el arte de la manipulación emocional. Sabía exactamente qué botones presionar para obtener lo que quería, alternando entre lágrimas dramáticas y promesas vacías de buen comportamiento. Su capacidad para transformar cualquier situación a su favor me dejaba exhausta y confundida. Roberto observaba estas dinámicas con una indiferencia que me resultaba más dolorosa que la hostilidad abierta. Cuando intentaba hablar con él sobre el comportamiento de nuestros hijos, minimizaba mis preocupaciones con frases como «son cosas normales de la edad» o «estás exagerando como siempre». Los domingos familiares se convirtieron en representaciones teatrales donde yo era la única actriz que creía en el guión. Preparaba comidas elaboradas que apenas eran tocadas, organizaba actividades que generaban quejas constantes, y sonreía mientras todos parecían contar los minutos para escapar de mi presencia. Una tarde, mientras limpiaba el cuarto de Ana, encontré un diario donde escribía sobre mí con un desprecio que me heló la sangre. «Mi madre es patética», había escrito. «No tiene vida propia y por eso se aferra a nosotros como una sanguijuela. Me da vergüenza cuando la veo intentar encajar con las otras madres». Esas palabras me golpearon con una fuerza devastadora, pero aún así busqué excusas para justificar su crueldad. «Era solo una fase», me repetía. «Los adolescentes escriben cosas que no sienten realmente». Pero en el fondo, una voz comenzaba a susurrar verdades que no estaba preparada para enfrentar. Las invitaciones a eventos familiares de parte de mis cuñadas llegaban cada vez con menos frecuencia. Cuando asistía, notaba las miradas de lástima y los susurros que se detenían abruptamente cuando me acercaba. Mi propia familia había comenzado a verme como una carga, una presencia incómoda que toleraban por obligación. La soledad se instaló en mi pecho como un huésped permanente. Cada día me levantaba con la esperanza de que algo cambiaría, de que alguno de ellos reconocería mi valor y me trataría con el respeto que merecía. Pero las señales eran claras. Había criado a mis propios verdugos. El momento que cambió todo llegó un martes por la tarde, cuando regresé temprano de hacer las compras y escuché voces familiares en la sala. Me detuve en el pasillo,
sin intención de espiar, pero las palabras que llegaron a mis oídos me clavaron al suelo como si hubiera recibido una descarga eléctrica. Necesitamos hacer algo con mamá, decía Ana con una autoridad que no le conocía. Está volviéndose más pegajosa cada día. Ayer me preguntó 3 veces si necesitaba algo para el colegio. Es insoportable, respondió Carlos con una frialdad que me cortó la respiración. Siempre está ahí, como esperando que le agradezcamos por hacer lo que se supone que debe hacer. Es su trabajo ser madre, no un favor que nos hace. María, mi pequeña María, agregó con una risita cruel. Deberíamos enviarla a vivir con la abuela. Así tendría a alguien de su edad con quien hablar de sus cosas aburridas. Roberto, mi esposo, el hombre que había prometido amarme en las buenas y en las malas, soltó una carcajada que resonó en mi pecho como un martillo. Su madre siempre ha sido dramática. Probablemente ni se daría cuenta si la ignoramos por completo durante una semana. Ya lo hemos hecho, confesó Ana. El mes pasado decidimos no responderle cuando nos hablaba durante 3 días. Ni siquiera lo notó porque siguió hablando sola como siempre. Las risas que siguieron fueron como ácido derramándose sobre heridas abiertas. Cada carcajada representaba años de amor desperdiciado, de sacrificios no reconocidos, de una vida entera dedicada a personas que me veían como un estorbo. Me alejé de la puerta con pasos silenciosos, subí a mi habitación y cerré con llave. Por primera vez en décadas, lloré sin preocuparme por el ruido que pudiera hacer. Las lágrimas no eran solo de tristeza, sino de una rabia que había estado dormida durante tanto tiempo que había olvidado su existencia. Esa noche, durante la cena, los observé con nuevos ojos. Cada gesto de falsa cortesía, cada sonrisa forzada, cada «gracias, mamá» mecánico se revelaba ahora como parte de una actuación cruel. Habían perfeccionado el arte de hacerme sentir querida justo lo suficiente para mantenerme funcionando como su sirvienta personal. Ana me pidió que le planchara su uniforme para el día siguiente con la misma dulzura ensayada de siempre. Carlos solicitó dinero para una salida con sus amigos usando el tono cariñoso que sabía que me derretía. María me abrazó antes de irse a dormir, un gesto que antes me llenaba de ternura y que ahora reconocía como pura manipulación. Roberto me dio un beso en la mejilla y murmuró, «Buenas noches, amor», con la misma indiferencia con la que se despediría de una empleada doméstica eficiente. Todo era una farsa elaborada, y yo había sido la única lo suficientemente ingenua para creer en ella. Durante las siguientes semanas, comencé a prestar atención a detalles que antes pasaba por alto. Las conversaciones que se detenían cuando entraba a una habitación, las miradas cómplices entre ellos, los planes familiares que se hacían sin consultarme y de los que me enteraba por casualidad. Había vivido como una extraña en mi propia casa, tolerada pero no amada, útil pero no valorada. La realización fue devastadora, pero también liberadora. Por primera vez en años, veía la situación con claridad absoluta. Una vez que mis ojos se abrieron a la realidad, desarrollé una curiosidad casi científica por documentar la extensión de mi propia invisibilidad. Comencé a llevar un registro mental de cada interacción, cada desprecio disfrazado de normalidad, cada momento en que mi presencia era tolerada en lugar de celebrada. Durante mis actividades domésticas habituales, me convertí en una observadora silenciosa de mi propia existencia. Mientras doblaba la ropa que nadie agradecía, mientras preparaba comidas que se consumían sin comentarios, mientras limpiaba espacios que se ensuciaban nuevamente sin consideración, iba acumulando pruebas de mi condición de fantasma viviente. Decidí experimentar con pequeñas ausencias para medir mi importancia real. Un día no preparé el desayuno de Carlos. Simplemente me quedé en la cama hasta que él se fue al colegio. Esa tarde llegó a casa sin mencionar el incidente, como si hubiera sido completamente normal arreglárselas solo. Ana tenía una presentación importante en el colegio para la cual siempre le organizaba sus materiales la noche anterior. Esta vez, fingí haberlo olvidado. La mañana siguiente la encontré en pánico buscando sus cosas, maldiciendo mi irresponsabilidad, sin reconocer que durante años había asumido esa tarea sin que nadie me lo pidiera. Roberto había desarrollado la costumbre de dejar sus camisas arrugadas sobre la cama, esperando que aparecieran mágicamente planchadas en su armario. Dejé de hacerlo durante una semana completa. El viernes, cuando finalmente se dio cuenta,
Su comentario fue: ¿podrías ser más cuidadosa con mis camisas? Parezco un vagabundo en la oficina. Ni siquiera había notado que yo era quien las planchaba. Comencé a explorar los rincones olvidados de mi propia casa, redescubriendo espacios que había abandonado para dedicarme exclusivamente a servir a otros. En el ático encontré cajas llenas de mis pertenencias de soltera. Diplomas universitarios, reconocimientos profesionales, fotografías de una mujer segura de sí misma que apenas reconocía. Entre esos tesoros enterrados, descubrí cartas de ofertas laborales que había rechazado por el bien de la familia, invitaciones a conferencias que había declinado para no ausentarme de casa, y proyectos personales que había abandonado a medias cuando las demandas domésticas se volvieron abrumadoras. Cada documento era una lápida que marcaba la muerte de una parte de mí misma. Había sacrificado una carrera prometedora, amistades enriquecedoras, y oportunidades de crecimiento personal en el altar de una maternidad que ahora se revelaba como una trampa dorada. La ironía más amarga era que mis hijos no tenían idea de quién había sido su madre antes de dedicarse completamente a ellos. Para Ana, Carlos y María, yo siempre había sido simplemente mamá, una figura unidimensional cuya única función era satisfacer sus necesidades. Una noche, mientras revisaba viejas fotografías, encontré imágenes de conferencias donde había sido ponente principal, ceremonias donde había recibido premios por innovación empresarial, y reuniones con ejecutivos que valoraban mis ideas. Esa mujer parecía pertenecer a otra vida, a otro universo donde mi inteligencia y capacidad eran reconocidas y respetadas. El contraste con mi realidad actual era tan brutal que tuve que detenerme varias veces para procesar la magnitud de mi pérdida. No solo había perdido mi identidad profesional, había perdido mi autoestima, mi voz, y mi derecho a existir como algo más que una extensión de las necesidades ajenas. La transformación no llegó como un rayo de luz celestial, sino como un fuego lento que comenzó a arder en mis entrañas. Cada humillación documentada, cada desprecio catalogado, se convirtió en combustible para una llama que había estado apagada durante décadas. Por primera vez desde mi juventud, sentí que despertaba de un sueño profundo y perturbador. Comencé a cambiar mi rutina de maneras imperceptibles pero significativas. En lugar de levantarme al amanecer para preparar el desayuno familiar, me quedaba en la cama leyendo libros que había abandonado años atrás. Cuando alguien preguntaba por qué no había café preparado, respondía con una sonrisa serena: pensé que ya eran lo suficientemente grandes para preparar el suyo. La confusión en sus rostros era deliciosa. Habían dado por sentado mi servicio durante tanto tiempo que mi más mínima resistencia los desconcertaba completamente. Ana intentó usar su tono autoritario habitual conmigo, pero algo en mi mirada la hizo retroceder. Por primera vez, vio a una mujer que no se disculparía por ocupar espacio. Retomé contacto con antiguas colegas profesionales, mujeres que habían continuado sus carreras mientras yo me desvanecía en la domesticidad. Sus historias de éxito y realización personal me recordaron que existía un mundo más allá de las paredes de mi hogar, un universo donde mi inteligencia tenía valor y mi experiencia era respetada. Elena, mi antigua socia de negocios, me invitó a almorzar después de años sin vernos. Siempre me pregunté qué había pasado contigo, me confesó. Eras la mente más brillante de nuestra generación. Tenías ideas que podrían haber revolucionado la industria. Sus palabras fueron como agua fresca en un desierto que había durado demasiado tiempo. Esa tarde, frente al espejo de mi habitación, me miré realmente por primera vez en años. No vi a la mujer cansada y resignada que había habitado mi cuerpo durante tanto tiempo. Vi a alguien que estaba renaciendo, que estaba recuperando pedazos de sí misma que creía perdidos para siempre. Decidí hacer cambios más visibles. Me corté el cabello en un estilo moderno y elegante, compré ropa que me hacía sentir poderosa en lugar de invisible, y comencé a caminar con la postura erguida que había caracterizado mi juventud. Los miembros de mi familia notaron estos cambios con una mezcla de sorpresa y molestia. ¿Por qué te arreglaste tanto para ir al supermercado?, preguntó María con genuina perplejidad. No entendía que me estaba arreglando para mí misma, no para impresionar a extraños en el pasillo de cereales. Roberto intentó hacer comentarios sarcásticos sobre mi crisis de mediana edad, pero había algo en mi nueva actitud que lo hacía dudar.
Ya no era la mujer que se encogía ante sus críticas o que buscaba su aprobación para cada decisión. Era alguien que había recordado su propio valor. Las noches se convirtieron en mi tiempo sagrado. Mientras mi familia dormía, yo planificaba. Investigaba oportunidades profesionales, actualizaba mis conocimientos, y diseñaba estrategias para recuperar la vida que había abandonado. Cada hora de preparación me fortalecía más. La mujer que había sido enterrada bajo años de abnegación estaba excavando su camino hacia la superficie. Y cuando finalmente emergiera completamente, nadie estaría preparado para la fuerza que había estado acumulando en silencio. Los meses siguientes se convirtieron en una campaña militar silenciosa donde cada movimiento estaba calculado con precisión quirúrgica. Había decidido que mi familia conocería la verdad sobre quién era realmente, pero no sería un arrebato emocional descontrolado. Sería una revelación devastadoramente efectiva que los obligaría a confrontar la realidad de sus acciones. Comencé a recopilar documentación de mi vida anterior. Contratos empresariales que había firmado, artículos periodísticos donde aparecía como experta en mi campo, fotografías de eventos donde había sido reconocida por mis logros. Cada pieza de evidencia era un fragmento de la mujer que había enterrado voluntariamente por amor. Contacté discretamente con antiguos colegas y clientes, reconstruyendo una red profesional que había abandonado sin explicaciones. Muchos se sorprendieron al saber de mí después de tantos años de silencio. Pensábamos que habías desaparecido del mapa, me confesó un antiguo mentor. Tu ausencia dejó un vacío en la industria. Paralelamente, comencé a observar con mayor atención las dinámicas familiares, tomando notas mentales de cada interacción despectiva, cada comentario hiriente, cada momento donde mi presencia era ignorada o minimizada. Necesitaba ejemplos concretos para mi presentación final. Ana había desarrollado la costumbre de corregir mis opiniones en público, tratándome como si fuera una anciana confundida que no entendía el mundo moderno. Carlos había perfeccionado el arte de pedirme favores usando un tono condescendiente que sugería que debería sentirme honrada de servirle. María había aprendido a manipular mis emociones con una maestría que me resultaba tanto impresionante como repugnante. Roberto continuaba tratándome como un mueble útil pero poco interesante, alguien que mantenía la casa funcionando mientras él se concentraba en asuntos importantes. Sus conversaciones conmigo se limitaban a instrucciones domésticas y quejas sobre detalles insignificantes. Decidí que el cumpleaños de mi nieta sería el escenario perfecto para mi revelación. Sería un evento familiar donde todos estarían presentes, incluyendo parientes que no habían visto mi transformación gradual. La ironía de usar una celebración familiar para exponer la disfunción familiar me resultaba poéticamente apropiada. Contraté discretamente a un investigador privado para que documentara algunas actividades de mis hijos que sospechaba pero no podía confirmar. Los resultados fueron más devastadores de lo que había imaginado. Ana había estado mintiendo sobre sus calificaciones universitarias, Carlos había desarrollado problemas con el juego que financiaba con dinero que me pedía para gastos escolares, y María había estado vendiendo objetos de valor de la casa para comprar cosas que luego escondía. Cada revelación era una puñalada, pero también una validación de mis sospechas. No había sido paranoia materna, había sido intuición ignorada durante demasiado tiempo. Preparé mi discurso como si fuera una presentación empresarial, con puntos clave, evidencias de respaldo, y un cronograma preciso. Practicaba frente al espejo, ajustando mi tono, mi postura, y mi expresión facial. Quería que cada palabra tuviera el impacto máximo. La noche anterior al evento, revisé todos mis materiales una última vez. Mañana, mi familia descubriría que la mujer invisible que habían dado por sentada durante décadas era en realidad alguien que merecía respeto, admiración, y disculpas que probablemente nunca llegarían. El día del cumpleaños de mi nieta amaneció con una claridad cristalina que interpreté como una señal del destino. Había dormido profundamente por primera vez en meses, con la tranquilidad de quien ha tomado una decisión irrevocable. Mientras preparaba mi atuendo para la ocasión, elegí cada prenda con la meticulosidad de un general preparándose para la batalla final. El salón de eventos estaba decorado con globos rosados y dorados, una celebración aparentemente inocente que se convertiría en el escenario de mi liberación personal.
Los invitados comenzaron a llegar temprano. Mis cuñadas con sus sonrisas diplomáticas, los amigos de la familia que me saludaban con cortesía automática, y los parientes lejanos que apenas recordaban mi nombre. Ana supervisaba cada detalle con su autoridad habitual, dándome órdenes como si fuera parte del personal de servicio. «Mamá, asegúrate de que haya suficientes servilletas en cada mesa», me instruyó sin levantar la vista de su teléfono. «Y revisa que la música no esté muy alta para los abuelos». Carlos llegó tarde, como era su costumbre, con una excusa elaborada sobre el tráfico que nadie cuestionó. Me pidió dinero para el regalo de su sobrina con la misma naturalidad con la que se pide un vaso de agua. «Te lo devuelvo la próxima semana», mintió con una sonrisa encantadora que había perfeccionado durante años. María se encargó de la fotografía del evento, posicionando a todos para las imágenes familiares perfectas que subiría a sus redes sociales. En cada composición, yo aparecía relegada a un segundo plano, como una figura decorativa más que como la matriarca de la familia. Roberto conversaba animadamente con otros padres sobre negocios y deportes, temas que consideraba demasiado complejos para mi comprensión limitada. Cuando alguien me dirigía la palabra, él respondía por mí o desviaba la conversación hacia asuntos que juzgaba más apropiados para mi nivel intelectual. El presentador del evento, un hombre mayor con experiencia en celebraciones familiares, notó las dinámicas sutiles que se desarrollaban a su alrededor. Sus ojos observadores captaron detalles que otros pasaban por alto. Cómo me dirigían la palabra, cómo respondía a las instrucciones, cómo me posicionaba automáticamente en los márgenes de cada situación social. Durante la cena, ocupé con acento agudo mi lugar habitual en la mesa, el asiento desde donde podía levantarme fácilmente para atender cualquier necesidad que surgiera. Mis hijos conversaban entre ellos sobre sus planes futuros, sus ambiciones profesionales y sus proyectos personales, sin incluirme en la discusión más allá de pedirme que sirviera más bebidas o trajera el postre. La conversación giró hacia los logros familiares, y cada uno de mis hijos compartió sus éxitos recientes con orgullo evidente. Ana habló de su promoción laboral, Carlos mencionó sus calificaciones universitarias, y María describió sus proyectos artísticos. Nadie preguntó sobre mis actividades o intereses, porque asumían que no tenía ninguno digno de mención. Fue entonces cuando el presentador se acercó al micrófono y pronunció las palabras que cambiarían todo. Antes de continuar con la celebración, me gustaría invitar a la abuela de la cumpleañera a compartir algunas palabras con nosotros. Señora, ¿podría acompañarme? El silencio que siguió fue tan denso que podría haberse cortado con un cuchillo. Todos los ojos se posaron en mí, esperando la típica intervención maternal llena de lugares comunes y bendiciones familiares. Pero cuando me levanté y caminé hacia el micrófono, algo en mi postura les indicó que esta vez sería diferente. Tomé el micrófono con manos firmes, sintiendo cómo el peso de décadas de silencio se transformaba en una fuerza imparable. El salón quedó en completo silencio, y por primera vez en años, todas las miradas estaban realmente enfocadas en mí, no atravesándome como si fuera transparente. Buenas tardes, comencé con una voz que resonó clara y segura por todo el espacio. Antes de hablar sobre esta hermosa celebración, permítanme presentarme adecuadamente, porque después de tantos años, creo que muchos de ustedes han olvidado quién soy realmente. Vi cómo Ana intercambiaba miradas nerviosas con Carlos, mientras Roberto fruncía el ceño con una expresión que no había visto antes. El presentador me observaba con curiosidad genuina, como si hubiera detectado algo extraordinario a punto de revelarse. Mi nombre es Elena Martínez, y durante los últimos 25 años he sido conocida principalmente como Ojal madre de Ana, Carlos y Marie o Ojal esposa de Roberto. Pero antes de convertirme en esos roles, fui la directora ejecutiva más joven en la historia de Corporación Industrial del Norte. Un murmullo de sorpresa recorrió el salón. Varias personas se enderezaron en sus asientos, prestando atención de una manera completamente diferente. Ana había palidecido visiblemente, y pude ver cómo su mente procesaba información que nunca había considerado importante. Desarrollé 3 patentes industriales que revolucionaron los procesos de manufactura textil en Latinoamérica. Fui conferencista principal en el Congreso Internacional de Innovación Empresarial durante 5 años consecutivos.
La revista Forbes me incluyó en su lista de mujeres líderes menores de 35 en 1998. El silencio se había vuelto absoluto. Podía escuchar mi propia respiración amplificada por el micrófono. Roberto me miraba como si estuviera viendo a una extraña, lo cual, reflexionando sobre ello, era exactamente lo que estaba sucediendo. Renuncié a todo eso cuando nació Ana, porque creí que ser madre era incompatible con ser exitosa profesionalmente. Pensé que mis hijos necesitaban una madre completamente dedicada, y que mi carrera podía esperar hasta que ellos fueran independientes. Saqué de mi bolso algunas fotografías y documentos que había preparado cuidadosamente. Estas son imágenes de conferencias donde fui ponente principal, contratos que firmé con empresas multinacionales, y artículos periodísticos donde aparezco como experta en innovación industrial. Pasé las fotografías al público, y vi cómo las expresiones cambiaban gradualmente de sorpresa a asombro. En esas imágenes aparecía una mujer segura, elegante, rodeada de ejecutivos que claramente respetaban su opinión y valoraban su presencia. Durante estos años de maternidad dedicada, he sido tratada como si mi única función fuera servir café, lavar ropa y mantener la casa ordenada. Como si mi cerebro hubiera dejado de funcionar el día que di a luz. Ana intentó interrumpir, pero la detuve con una mirada que había perfeccionado en salas de juntas cuando enfrentaba a competidores agresivos. He escuchado conversaciones donde mis propios hijos debaten sobre enviarme a un hogar de ancianos porque consideran que soy una carga. He sido ignorada, menospreciada, y tratada como una empleada doméstica no remunerada en mi propia casa. Las lágrimas comenzaron a brotar de mis ojos, pero no eran lágrimas de tristeza. Eran lágrimas de liberación, de una verdad finalmente expresada después de años de represión. Hoy quería que todos ustedes, especialmente mi familia, conocieran a la mujer real que ha estado sirviendo sus necesidades durante décadas. Una mujer que sacrificó una carrera extraordinaria por amor, y que merece respeto, no lástima. Devolví el micrófono al presentador con una sonrisa serena que no había sentido en décadas. El silencio que siguió a mi revelación fue tan profundo que podía escuchar el latido de mi propio corazón. Ana tenía la cabeza gacha, exactamente como había imaginado en mis sueños más satisfactorios. Carlos miraba sus manos con una expresión de vergüenza que nunca había visto en su rostro. María lloraba silenciosamente, tal vez comprendiendo por primera vez la magnitud de lo que habían perdido. Roberto se acercó a mí después de que los invitados comenzaran a dispersarse, con una expresión que mezclaba asombro y algo que podría haber sido respeto. Elena, yo no sabía. Nunca me contaste sobre tu carrera, murmuró con una voz que sonaba extrañamente pequeña. Nunca preguntaste, respondí con una calma que me sorprendió a mí misma. Durante 25 años, nunca mostraste curiosidad por la mujer que había sido antes de convertirme en tu esposa. Los días siguientes fueron un torbellino de llamadas telefónicas y visitas. Antiguos colegas que habían estado presentes en la celebración comenzaron a contactarme, ofreciéndome oportunidades de consultoría y colaboración. La industria había evolucionado, pero mi experiencia seguía siendo valiosa, y mi perspectiva única como mujer que había navegado tanto el mundo corporativo como el doméstico era altamente cotizada. Ana fue la primera en visitarme, llegando a casa con flores y una expresión de arrepentimiento genuino. Mamá, necesito pedirte perdón, comenzó con una voz quebrada. Nunca supe quién eras realmente. Crecí pensando que ser madre era tu única identidad, y te traté como si fueras menos de lo que eres. Sus disculpas fueron sinceras, pero algo fundamental había cambiado en mí. El amor incondicional que había sentido por mis hijos se había transformado en algo más complejo, más maduro. Los amaba, pero ya no estaba dispuesta a sacrificar mi dignidad por ese amor. Carlos llegó esa misma semana, admitiendo finalmente sus problemas con el juego y pidiendo ayuda de una manera que nunca había hecho antes. Por primera vez, me veía como alguien capaz de ofrecer soluciones reales, no solo apoyo emocional incondicional. María, la más joven, fue quien más luchó con la nueva dinámica. Había dependido de mi disponibilidad constante durante toda su vida, y mi transformación la obligaba a desarrollar independencia que nunca había necesitado cultivar. 6 meses después de aquella revelación,
Había establecido mi propia consultora especializada en innovación empresarial para mujeres que retornaban al mercado laboral después de periodos de maternidad dedicada. Mi historia personal se había convertido en mi fortaleza profesional, y mi experiencia única me permitía ayudar a otras mujeres a navegar transiciones similares. Roberto y yo iniciamos terapia de pareja, explorando la posibilidad de reconstruir nuestro matrimonio sobre bases más equitativas. El proceso fue doloroso pero necesario, y aunque el resultado final seguía siendo incierto, por primera vez en décadas estábamos teniendo conversaciones honestas sobre nuestras necesidades y expectativas. La mujer que había estado enterrada bajo años de abnegación había resucitado completamente, pero no como la misma persona que había sido en su juventud. Era alguien más sabia, más fuerte, más consciente de su propio valor. Había aprendido que el amor verdadero no requiere la anulación personal, y que la dignidad no es negociable. Ahora, cuando me miro al espejo, veo a una mujer completa. Madre, profesional, esposa, pero sobre todo, Elena. Una mujer que finalmente había encontrado el equilibrio entre amar a otros y amarse a sí misma.